¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a Masterclass, este podcast audiovisual que hacemos con Fernando Prato. Mi nombre es Ignacio Esteller. Hacemos profundidad temática sobre diferentes temas, valga la redundancia, en donde buscamos una linda profundidad, una linda charla sobre alguien que practica o que sabe, o las dos cosas. Y en esa conversación vamos a fondo para que quede este contenido para generaciones futuras, ¿por qué no? Si redoblo la apuesta. Sí. O para personas que estén en un proceso, en este caso de escribir o leer, que vean una experiencia y una conversación bien concreta sobre alguien que escribe y que se dedica a esto y que fluye en ese arte. Entonces, si vos estás en la misma, este contenido de 1 hora o 40 minutos te puede ayudar mucho. Hay profundidad sobre este tema. Fer Prato, ¿cómo andás? Hola Natito, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien. Bueno, leer y escribir es el nombre de este episodio. Creo que todos los que van a escuchar este episodio saben leer y escribir. Pero me gustaría que descubramos un poquitito más qué es leer y escribir en serio. Así que bueno, nuestro invitado es Peter Cubillos. ¿Cómo andás, amigo? ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien vos? Muy bien. Feliz. Gracias por estar acá. No, nada más lindo que me inviten a hablar de literatura. No pasa muchas veces en el año, así que contento. Metimos leer porque me parece que para escribir hay que leer, ¿no? Es como un must. Condición necesaria casi suficiente. Entonces empezaste leyendo y te enamoraste después de la escritura. ¿Fue un poco así también? Sí, no se puede. No existe nadie que escriba y no lea. Porque es como el curso para, si lo querés llamar así, para escribir es leer. Borges decía que hay que leer 3 veces más de lo que uno escribe. Creo que es un buen consejo. Hablando de Borges, Borges tenía una gran biblioteca en su casa. Su padre creo que también era un amante de la literatura y cumplió con eso también, tener una casa cultural, una casa con profundidad temática y una buena biblioteca, y él empezó a ver los primeros libros de literatura inglesa. De hecho, se volvió capo en eso después. ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo empezaste a leer? De la misma manera, mis viejos son los 2 grandes lectores. Mi vieja todavía más. Y nada, yo desde que soy chico ya siempre lleno de libros en mi casa en todos lados. Empecé, de hecho, un poco la literatura empezó tratando de imitar lo que venía leyendo. O sea, fue un poco admirar, viste, che, cómo cocina este chabón, voy a tratar de hacer la receta. Bueno, un poco más o menos lo mismo, y después cada uno se va encontrando con uno mismo y se va encontrando con un montón de... Parece muy fácil escribir hasta que uno se pone a escribir en serio, y ahí te das cuenta que no sabes escribir y que tenés que empezar de cero. En mi caso, aprender algo nuevo me parece lo más lindo que hay. Entonces, nada, encontré algo muy divertido en escribir. Creo que viene más, en mi caso, por ahí. En la actuación pasa lo mismo. Al principio empezás a imitar. Entonces, ¿cuál te gusta o cuál se parece a vos en el physique to role o en el parecido físico? Imitá la escena tal cual la hizo. Y después, cuando te va saliendo eso de alguna manera, bueno, estudiate un texto que nadie lo hizo, o un guión, y después preparátelo, y después soltalo y hacelo. Acá pasa lo mismo de, bueno, lees mucho, te preparás, tal vez algún taller de escritura para ver formatos o para que te enseñe a alguien un camino, pero en el fondo cuando dejas de imitar es un poco soltar la pluma, digamos. Sí, es muy difícil salir de la imitación, es muy difícil salir del intento de copia hacia lo que te gusta, porque sin querer lo tenés adentro, porque sin querer aparece. Yo te diría que de hecho uno de los momentos en los que más realizado me sentí escribiendo fue cuando una persona me dijo, tenés tu propio estilo. Ajá. Y dije, wow, eso nunca pensé. Yo siempre lo vi en la música. Viste que hay artistas que escuchás los primeros 2 acordes y decís, son estos chabones. Es este pibe, es esta mina. Bueno, eso es muy difícil de lograr, y eso viene, como decías vos, de perder el miedo a
Porque imitar, te guste o no, es andar siguiendo a alguien y no equivocarse tanto. Y cuando dejas de seguir a alguien y ya te soltás y vas vos, el que pone la cara, el que se equivoca y todo, sos vos. Y es difícil llegar hasta ahí. Creo que tiene que ver un poco con la curiosidad de ver hasta dónde y cómo puede llegar a ser uno en lo que hace. Y dejar un poquitito también, viste, bajar, como decían con Messi en la selección, bajarlo un poquito del pedestal. A mí me pasa todavía que hay gente que por ahí viene y te dice, che, mirá, no sé, están hablando de literatura y por ahí te hablan algo de lo que escribiste vos y yo no me siento a la altura de la comparación, pero también entiendo que es un problema mío y no de... O sea, porque... La realidad es que también a uno le interpela lo que a uno le interpela. No hay mucho que hacer. Hay gente que escribe técnicamente mucho mejor que otra, pero después cada uno llega como llega. Como la música. Como la música. Te encontrás en un reggaetón gente que cierra los ojos y canta una situación que está viviendo y un tipo que compone hace 40 años no lo puede lograr. Entonces, no hay mucha receta ahí. Te diría que es hasta un poquito de suerte. Tengo una pregunta. Pero cómo no. Situémonos, no sé, 30 años atrás, 40 años atrás, pensemos en nuestros padres, en la generación de nuestros viejos, donde el libro era tal vez el medio más importante por el cual alguien se entretenía y adquiría información. Hoy eso ha sido un poquito desplazado por lo audiovisual, más allá de que sigue siendo muy importante la lectura como tal. Pero en ese contexto me imagino que también habían muchos más escritores. Y no sé si es... No sé si taparlo triste o simplemente la vida hoy es así. Peter, sos el único escritor que conozco. y probablemente el de mucha gente, porque sí, no. En realidad yo creo que hay más escritores hoy, pero hay mucha más competencia. Antes era casi la única manera de entretenerte que tenías. Sin una tele, sin un teléfono, ¿viste? Al fin y al cabo, las películas y las series y los reels y la publicidad, todos son historias. Y todo alguien lo escribe. La diferencia es cómo lo consumís, ¿no? Pero antes era quizás, por así decirlo, era más parecido a un rockstar, un escritor, de lo que puede llegar a ser hoy. Yo no sé si tristemente, porque me parece que está bueno que las cosas cambien, me parece que está buena la evolución de las cosas en ese sentido. Y hay que ayornarse un poco y empezar a darse cuenta, si te interesa, de qué manera le llegás a la gente, si querés llegar a la gente. Hay mucha gente que escribe por una cuestión propia, sería mi caso. Y hay mucha gente que escribe porque está buscando interpelar. En el fondo creo que todos buscamos un poco ese mimo, pero no es lo que te motiva a sentarte a escribir. Claro, tal vez antes escribir era tal vez como un aspiracional, digamos. Era una actividad más normal y también era una forma mucho más fácil de difusión que otras, que incluso que la música, que tenías que ir a un estudio, o sea, tal vez, digamos, desde la invención de la imprenta debe haber sido una actividad mucho más cotidiana de lo que es hoy. Pero bueno, eso como que no me deja de llamar la atención, digamos, no sé, ¿quiénes son, Peter, para vos hoy ¿Vos conocés otros escritores? ¿Te rodeás, te vinculás con otros escritores? Conozco muy pocos, muy pocas. Hombres creo que no conozco ninguno. Y si conozco alguno me estoy olvidando ahora, pero personalmente decís. Sí. Conozco mujeres. Ajá. Son bastante más valientes a la hora de decir lo que les pasa en una sociedad como la que vivimos nosotros que los hombres en general. ¿Y qué considerás que tenés en común con esas personas? Bueno, la sensibilidad, me parece. Yo estoy criado por mujeres. En mi casa tengo 3 hermanas. Y nada, creo que soy una persona con muchos miedos y eso me ha hecho mucho más sensible. Y en el momento que por ahí esos miedos desaparecieron, afloró un montón de sensibilidad que no la tenía, digamos, que no le podía dar forma, no la tenía en la mano, sino que era al revés, me atacaba. Y después la empecé como a utilizar
para mí, por así decirlo. Y nada, se vuelve una especie de superpoder. Yo siempre digo que la gente no sabe lo importante que es escribir en la vida. Te da ventaja, aunque no parezca, te da ventaja sobre los demás. Porque te ordena mucho mentalmente, te ordena mucho sentimentalmente, te permite sacar un montón de cosas que de otra forma las tenés adentro y las rumias un montón. Y sobre todo te pone mucho en perspectiva todo lo que te está pasando y empezás a darte cuenta que la mayoría de las cosas que te pasan son pelotudeces y que hay muy poquitas cosas importantes que realmente te pasan y que tus días en general son días muy normales en los que no tenés muchos problemas. Y eso está bueno para mí. Hace poco, bueno, mi vieja sigue, la voy a nombrar de vuelta porque debe ser por ella que terminé escribiendo. Ella va a un grupo de literatura ahora, se está animando a escribir un poco y me preguntaba el otro día sobre... Ella me decía que todo lo que escribe es personal, todo es autobiográfico. Yo le decía que generalmente uno empieza escribiendo eso, porque es lo que le pasa. Lo bueno está en poder sacárselo de encima y empezar medio ya vos a ser dueño de lo que vas a escribir. Quizá volver a eso y buscarle otro ángulo. O en mi caso, a mí me gustan los cuentos y la ficción. Y nada, primero me saqué todo lo que tenía adentro, que eso fueron las redes, y ahora si te fijas casi en las redes no estoy mucho interactuando porque ya me fui a otro lado en el que me parece más divertido y más hasta lúdico poderme imaginar cosas, situaciones. Me parece súper, no sé, sí, lúdico es una buena palabra, súper divertido, hacer que la gente, los personajes, las situaciones pasen como se me canta a mí que pasen y digan lo que a mí se me canta que digan. Bueno, eso no es fácil de encontrar en casi ningún otro ambiente y también es cierto, volviendo un poquito a lo que decías vos recién, que la literatura tiene algo muy bueno y muy malo a la vez, que es que no promete nada, porque no promete plata, no promete fama, no promete que te vean por la calle y sepan quién sos, no promete absolutamente nada más que escribir. Entonces solo escribe quien realmente no puede no escribir. Para mí, a diferencia de por ahí la actuación o la pintura u otras cosas que en un destello vos quizá te volvés una persona conocida si es lo que te interesa. En la literatura no hay aplausos, no hay plata, ni siquiera, casi no hay ningún escritor que viva de escribir. Entonces me parece muy bonito el saber que la gente que escribe realmente escribe casi por necesidad. A mí, bueno, yo creo que muchos, no sé, después si querés contar también vos, Natito, creo que todos hemos hecho el intento de escribir, de decir, bueno, a ver de qué soy capaz y de plasmarlo en algo que tenga principio y final, ¿no? Y el 99% de las veces fallé en los primeros 2 párrafos, o sea, tipo, empezar a escribir y decir, flaco, dale. Y solo una vez logré escribir algo que hizo sentido, que fue cuando me fui de viaje al Bolsón, al sur, y me fui 3 días a hacer los refugios del Bolsón, que estuve solo, fuera de todo contacto con tecnología, y me pasaron tantas cosas en esos 3 días, que después volviendo en el bondi de Bariloche a Mendoza, que eran 18 horas, me puse a escribir mi experiencia del viaje, y me encantó lo que escribí. Y de hecho, después se lo compartí a una amiga que tenía una revista online de viajes, lo publicó, me leí y fue como, wow, logré algo que estuvo bueno, y esa es la única experiencia que lo logré, digamos. ¿Cómo se logra más veces? Bueno, en realidad te voy a usar como ejemplo a vos. ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿4? Sí. Tratá de cocinar 4 veces sin saber nada de cocinar y probablemente no te va a salir. Intentando, no hay otra escuela. Nadie, o sea, qué sé yo, Borges escribió El tamaño de mi esperanza creo que a los 26 y debe ser uno de los pocos que a tan poca edad escribió algo tan bueno. Generalmente la edad de los escritores para pegarla está entre los 40 y los 50 y vienen escribiendo hace 20 años más o menos. Entonces, a mí Bradbury es uno de los escritores que más me gustó de chico.
Y él dice que la mejor manera de escribir un buen cuento es escribir uno por semana y después de un año tenés 52 y de esos 52 uno seguramente es bueno. Creo que está muy bien ejemplificado. La mayoría de la gente, yo te diría, en la vida no intenta realmente las cosas. Intenté tocar la guitarra 3 meses, no me salió. No te va a salir en 3 meses, te va a salir en 2 años. Escribir es más o menos lo mismo. Yo tuve 2 novelas y media escritas para empezar recién a publicar en Instagram algunas cosas más cortas. O sea, yo ya llevaba 4 años escribiendo cuando empecé a publicar en Instagram algunas cosas. Y así todo hoy las leo y digo, no. Así que nada, es ponerle. Yo tengo un amigo, de hecho, que siempre lo digo, tiene una banda, una de las personas que más admiro, hace quizás 15, 20 años. Y es una de las pocas personas que te puedo decir que sí lo intenta, lo ha intentado y se va a morir el día de mañana diciendo, che, si no me salió es porque no era para mí, pero sí le puse la vida. En el arte y en todo lo demás. Ustedes están haciendo esto, tu laburo, lo que sea, y los primeros 6 meses de tu laburo lo haces mal. No hay forma de hacerlo bien. Sí. Estoy haciendo un curso con Hernán Casiari y habló de 3 pilares fundamentales para empezar a escribir. Y hablaba del capital cultural, esa cuna, qué te pasó cuando eras chico, qué literatura había cuando eras niño, cuando eras adolescente. Después, la imaginación, el poder de imaginar. Y el tercero es la constancia. Y Casiari dice, Borges tenía las 3. Seguramente se transformó en Borges porque tenía las 3. Él hablaba de que no tenía ninguna de las 3 y empezó a tener constancia. Y con la constancia, bueno, ha llegado a un punto hermoso, Hernán Casiari, con lo que ha logrado. Pero en tu caso, Peter, creo que tenés las 3. Hablaste de imaginación recién, que tenés una especie de... Encontraste poder imaginar y volcarlo. Casiari hablaba mucho de... Yo no sé si puedo escribir una novela de la Argentina del 2045. No puedo. No tengo ese poder de imaginación. De hecho, sus cuentos son cosas que le pasan a él y que le han pasado a gente cercana. De hecho, el curso es de anécdotas, de mejorar anécdotas. Entonces, bueno, vuelvo un poco a eso, ¿no? La constancia, la imaginación y el capital cultural. Hay un poco de las 3 que creo que tenés. Ojalá. Yo creo que, bueno, el caso de Casiari, él es muy autorreferencial. No creo que le falte imaginación, sino que creo que le falta curiosidad. No quiere salir de lo que sabe que hace bien, lo cual me parece perfecto. En mi caso, yo habito mejor espacios en los que estoy incómodo. No me gusta mucho la monotonía ni la cosa fácil. Entonces creo que inclusive escribo porque soy curioso, y de hecho a los últimos 7, 8 años de mi vida me he volcado más a investigar que a otra cosa. Y a aprender. He hecho 50 millones de cursos de cosas que no tienen nada que ver con lo que hago en mi vida en general. Pero bueno, yo vuelvo a lo que decías recién de Casiari. Sí, si lo haces con constancia, yo creo que cualquiera termina escribiendo medianamente bien. De ahí en más, gustarás más, menos, tendrás más o menos facilidad, pero retomando lo que hablábamos al principio, tenés que leer mucho para escribir. Entonces, ¿cualquiera puede escribir? Sí. ¿Cualquiera puede escribir bien? No, porque no todo el mundo lee. Pero yo creo que la gente que lee mucho sí tiene muchas chances de escribir bien. Y me ha pasado yo di unos talleres hace 2, 3 años, más o menos, y había un chico que escribía muy bien, un chico de 18 años más o menos, que ojalá vea la entrevista y ojalá siga escribiendo porque escribía muy bien. Y él tenía algo que era el flaco era súper curioso y estaba haciendo algo completamente experimental. Nunca escribía lo que le pedían. Y dije, este flaco tiene que alimentarlo, ojalá lo alimente. No es muy normal encontrar gente que tenga eso. Y ahí te das cuenta, el chico leía muchísimos cómics y estaba escribiendo en un modo medio cómic y hasta le ponía voces cuando lo leía, estaba tremendo lo que hacía. Y claro, estaba alimentado de esa lectura.
después me he encontrado gente que me ha preguntado y qué sé yo, y te das cuenta si leen o no leen, y te das cuenta si son curiosos o no son curiosos, y te va a costar un montón. Hasta que no tengas el hábito de la lectura, que el hábito de la lectura también se vuelve hábito por una... Yo siempre digo que el hábito de la lectura está alimentado por la capacidad de imaginar que tenés. Si tenés muy buena imaginación, leer te encanta. Y si no tenés mucha imaginación, leer te parece un bodrio, porque todo lo que lees son palabras. Yo soy todo lo contrario. Me pongo a leer y no agarro el teléfono durante 40 minutos. No. Y me olvido, inclusive muchas veces, a dónde estoy. Porque lo disfruto de esa manera. Entonces, a mí me pasó esto de que al principio vi lo mismo, de decir, che, si no tengo constancia, esto no va a fluir, porque me tengo que acostumbrar a poderme sentar enfrente de una computadora y escribir fácil, que no sea pensar las palabras 5 horas, sino a poder escupir todo rápido y después lo ordeno, después veo cómo va. Y eso es práctica pura. El editar, ¿no? Que es parte de la escritura. Sí, como dicen los escritores dicen que escribir es reescribir. Claro. Lo aspiracional. En el 2013-2014 la Liga Mendocina de Improvisación era un boom. Iba mucha gente a verlo y yo arrancaba a hacer teatro. Entonces el primer bicho que te pega es, bueno, entreno mucho esto, sigo actuando, va un montón de gente a verme y aspiro, quiero ser, si me está pasando eso. Y después, claro, la vida te pega unos cachetazos y decís, bueno, no, seguí entrenándote, la constancia... Deja el querer ser o esto aspiracional o algo de éxito que siempre contamina, y empecé a leer mucho sobre actuación o a ver muchas entrevistas, y pasaba esto de que muchas veces el arte está bueno tomarlo como una forma de vida. Entonces yo creo que escribir también es una forma de estar en el mundo más que una habilidad adquirida. Totalmente. Tengo una pregunta. Esto es más para la tribuna de las 7 personas que van a ver esto. Es un montón, 7 personas. Es un montón, ¿eh? Es un montón, 7 personas. Pero te sigo hace bastante en Instagram, ergo he leído mucho de las cosas que subís a Instagram y me sorprende el volumen de cosas que escribís en Instagram. Obviamente debo haber leído, no sé, el 1% de las, y capaz que es un montón de todo lo que has escrito. Y siempre que leo algo, porque muchas de las cosas que he leído he dicho, wow, me ha interpelado fuerte ese escrito o ese insight que manifestaste, digamos. Y mi pregunta es, ¿cómo es tu proceso de escribir eso que leemos en Instagram? ¿Cómo detectás insight? ¿Cómo los madurás, los procesás? ¿Cómo los plasmás? No sé, ¿qué nos puedes contar de eso que ejercitas tanto? Mira, vos sabés que yo cuando arranqué a publicar en Instagram, que habrá sido hace, no sé, 8 años, ponele más o menos, llegó un momento en el que yo subía 3 escritos por día. O sea, escribía todo el día. Estaba todo el día, porque tenía la teoría, que fue una teoría que medio que pagó después, de que todo lo que yo subiera a alguien le podía llegar. Y si le llegaba en un momento, esa persona lo compartía, ¿viste? Entonces todo eran como balas a ver a dónde pegaban. Y mientras más balas tirara, y de hecho resultó así. Porque de hecho me acuerdo de una amiga que me dijo, che, no subas tanto porque medio como que es medio pesado, qué sé yo. Y yo dije, no me importa. Digamos, y creció mucho la cuenta en esa época. En esa época la verdad es que lo único que hacía era escribir. No te voy a mentir. Vivía con 2 mangos. Primero en la casa de mis viejos, después me fui a vivir a un departamentito así. Vivía con 2 pesos y escribía todo el día. Y estaba muy atento a todo lo que pasaba. A todo lo que veía, a todas las canciones que escuchaba, a todas las charlas, y de todos lados iba anotando y me iba robando cositas y después las trataba de dar vuelta, o de cambiarlas o de meterlas en una situación y demás. Y eso me ayudó un montón, sobre todo como práctica, de lo que hablábamos recién. O sea, la verdad que tuve, no sé, 5 o 6 años de mucha práctica, de mucho volumen,
que si hoy lo releo te diría que es de una calidad media baja para mí, pero me ayudó muchísimo a entender mi proceso, que es lo que me preguntabas. Hoy lo que tengo yo y lo que uso son disparadores. Trato de buscar frases o momentos o situaciones o teorías o lo que sea que realmente me llame la atención, lo anoto en el teléfono, en un bloc de notas, y después eso lo pongo en una pantalla y me peleo con eso hasta que algo salga. Y eso pueden ser 20 minutos como pueden ser 5 horas. Yo no soy tan... no me castigo tanto, no soy tan severo conmigo, gracias a Dios. Y nada, generalmente en una hora y media lo tengo. ¿Qué cambió con ChatGPT en el entregable de lo que haces? Mira, a mí me cambió mucho porque yo estoy hace 5 años escribiendo un libro que lleva muchísima investigación. Y la verdad es que con la investigación me ha ayudado horrores. O sea, no sé si podría seguirlo escribiendo hoy sin ChatGPT. O sea, es impresionante lo que me cambió. La velocidad del libro, en realidad. Eso es lo que hizo, ¿no? Que me diera la información que yo estaba buscando ahí, de toque. Yo creo que escribiendo es muy malo, pero va a mejorar. Lo que no va a tener es imaginación. O sea, es una realidad. No tiene vivencias, no tiene... nada le parece bien y mal. Claro. Entonces no tiene puntos de vista sobre las cosas. Puede tener el punto de vista que vos le des, pero va a ser el tuyo. Y pasa mucho cuando vos ves a alguien que escribe ficción. El caso de Bradbury es un buen caso, o de Cortázar, donde él en realidad está inventando situaciones, pero su punto de vista está en todos lados. Está en todos lados. Hay una frase muy buena bueno, como empieza el Quijote, que dice en algún lugar de la Mancha del cual prefiero no acordarme. Él ya está poniendo en el prefiero no acordarme un juicio de valor sobre la Mancha. Y no te lo está diciendo, pero si le vas a preguntar a Cervantes, lo más probable que te diga, y la Mancha no, es un horror de lugar. Y es supuestamente ficción. Borges también utiliza ese latiguillo como a quien quiero olvidar, a quien hoy en día no recuerdo. Exactamente. Tiene eso muchísimo Borges. Vos sabés, Peter, que en la década del 70 a un primo de mi viejo lo secuestraron y lo asesinaron y mantuvieron en vilo a la familia de mi padre durante 6 meses. Entonces digo, ¿cómo...? Lo voy a notar esto igual. Sí. Y de hecho, te voy a contratar como editor. O creo que lo vas a escribir vos. No, mentira, pero estoy en el proceso de investigación porque no quiero que se me vayan de este mundo terrenal las personas que vivieron eso en primera persona. La hermana del asesinado, ya la entrevisté con este aparatito que está acá, como para retomar todo el testimonio. Ahora voy a hablar con mi tío. Tengo recortes de diarios. Quiero hacer un proceso, por lo menos si tengo eso ya en mi poder, ya no me preocupo tanto por el tiempo, por la edad de mis tíos y de la vida que se nos va. Entonces no quería no dejar de hacer este trabajo para algún día sí escribir algo, pero para que quede el recuerdo familiar de que una vez a un pibe de 13 años le quitaron la vida un tipo del pueblo, un asesino, y es un re policial y un dramón que tiene contexto histórico también. La noticia llegó a la mesa de Mirta, Perón dijo, investiguen ese caso y hasta que no se resuelva por vida o por muerte, no dejen de investigar. Y fue un escuadrón antisecuestro de la Policía Federal de Buenos Aires, mandada por Perón, que hace un año había vuelto a su tercer mandato. Entonces yo, ¿cómo no? Es mi familia, me toca de cerca. Entonces, banco eso de, no hay nada ahora, pero cómo ChatGPT te apura mucho la cuestión de recopilación, de meter en archivitos diferentes cosas, que esa cocina en la era de internet es un privilegio. Claro, el chabón tiene acceso a todo lo que se ha escrito en la humanidad. Exactamente. Es una locura eso. Es una locura. Yo el otro día hablando con ChatGPT le dije, o sea, básicamente entre vos y yo es todo el conocimiento del mundo y lo que mi cabeza puede hacer con todo ese conocimiento, y me puso sí. Es como Matrix, ¿viste? Que te enchufás ahí y tenés toda la información. Bueno, es más o menos lo mismo.
con otra, digamos, otra capacidad cerebral de mi parte, pero sí, está todo a disposición. Lo que le suma a Matrix es que te clavan una aguja atrás y te inyecta. Sí, es más lindo. Claro. Entonces, quiero aprender Jiu-Jitsu en 0,1 segundo. Pero mira... Y lo sabe. En este caso te lo entrega tal vez en texto, pero sí, ¿qué hago? Sí. Voy a comprarme un libro sobre cómo hacer malabares. Y no, ponete en el parque años enteros y vas a sacar una técnica, ¿no? Pero te doy un ejemplo. Yo hace mucho tiempo que ya lo que arreglo, lo que cocino, todo, ChatGPT, cómo lo hago y lo hago. Lo aprendo. Tengo una pregunta flashera, pero te conozco, somos amigos y sé que te va a gustar. Que tiene que ver con la lectura. Tengo la pregunta, o le podemos llamar teoría, pero es más una pregunta porque no lo sé, de si el futuro de la humanidad persigue la ficción creada por los humanos en épocas pasadas, o... No me acuerdo cómo sería la contrapregunta, pero lo vamos a formular así. O futurista, decís vos. Claro, o sea, vamos a esto, lo de Matrix. O lo de la inteligencia artificial. Vieron que hace 3 años nada más apareció Black Mirror y lo veíamos como un futuro distópico que podía pasar en el 2100 y ya pasamos todas las temporadas. Sí, pero quien tiene un consumo cercano a esto, a mí me tocó de cerca, digo, esto está pasando hoy y qué bueno lo que produjeron, digamos. A mí, por lo menos a mí me pasó eso. Pero yo estoy en contacto con la tecnología, tal vez. Entonces, me pregunto si los humanos perseguimos esa ficción creada, como decir, bueno, ChatGPT, la inteligencia artificial, todo lo que estamos viviendo, ¿lo estamos creando porque alguien antes lo pudo imaginar? 100%. O sea... Creo que la evolución está hecha de la imaginación de las personas y el esfuerzo después de poder proyectar esa imaginación en algo. Si vos te pones a pensar y a recopilar un poco de qué se escribía antes, lo primero que se escribían siempre era sobre héroes, que eran todas leyendas. Después se empezó a escribir sobre reyes y después se empezó a escribir sobre las personas o sobre cada uno. Digamos, fue cambiando un poco el formato de la literatura en general. Pero lo que pasaba mucho antes es que antes escribían esas novelas que no tenían pausa y vos te leías 300 hojas sin un punto, todo punto seguido y comas. Y hoy se cambió el formato medio de serie, entre comillas, en donde todos son capítulos chiquitos para que vos no pierdas la atención de lo que estás leyendo. Y se nota mucho, yo por hoy que estoy muy acostumbrado a leer, agarro un libro de hace 60, 50 años y prácticamente no lo puedo leer. De lo aburrido del formato. Y me pasó con Kafka hace poquito, me pasó con Darwin, que bueno, no es un libro, es más una investigación. De Charles Darwin, un libro de él. No, o sea, la evolución de las especies. Ah, perfecto. Y son ilegibles, o sea, es un embole. Sí, el Ulises de James Joyce. No, te querés morir. Te querés morir. Pero si ese mismo libro se vuelve un formato de capítulos cortos, te lo comes. Me compré Sama de Antonio Di Benedetto y lo va medio separando. No es por capítulos, sino como... lo separa por números. Un relatito de 2 carillas y después te cambia y te va aumentando la vida del personaje. Es solamente un personaje, Juan Antonio Sama, en la década de principios del 1800, que está en Paraguay, tiene que volver a Buenos Aires. Bueno, estoy ahí investigándolo. Pero me pasa lo mismo también, es digerirlo de otra manera. Mi cuerpo, mi mente hoy le cuesta un montón. Y lo que te pasa mucho también es que cuando ves que el próximo son 4 hojas más adelante, sí, bueno, leo 4 hojas más y lo dejo. Cuando el próximo son 100 hojas más adelante, lo dejas ahí donde estás. Es terrorífico eso, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? Vas como persiguiéndolo. Yo, volviendo un poco a la pregunta que hacías vos al principio, entiendo que todo lo que sorprenda siempre va a ser, digamos, bienvenido. Pero antes estaba mucho más coartada la imaginación de la gente también. Porque no había muchas más posibilidades de nada. Viste que las vidas de antes eran bastante más... O sea, vos lo dijiste, antes escribir era casi una locura. Y tenías que ser medio un alcohólico y tener una vida medio de mierda. Y te hacías, casi en todas las artes, conocido cuando te morías. Y no antes. Y hoy lo puedes mechar con tu laburo, si querés.
y no necesariamente, como decían por ahí, pasamos de la era del O a la era del I. O sea, antes eras o escritor o contador y hoy puedes ser las dos cosas a la vez. Y eso me parece que está buenísimo. Hay muchas cosas que se van a seguir repitiendo para mí en la literatura para siempre. El amor va a estar siempre. La mente va a estar siempre. Lo distópico va a estar siempre. Lo que creo que cambia... Borges decía que ya está todo escrito y que lo único que estamos leyendo son diferentes formas de interpretar lo mismo. Yo creo que no está para nada equivocado. Uno más que la historia lee el autor o la autora. Lee la manera en que te cuenta una historia que por ahí ya sabes cómo termina. Y generalmente o terminan juntos o terminan separados, pero no hay muchas más. Lo que pasa es que es la manera en que te lo cuenta y lo que decía por ahí recién un poquito el Nato, el contexto en el que te pone. Porque vos la historia de tu familia la podés contar desde muchísimos lugares y hay un lugar en donde va a interpelar más y otro lugar no y no lo sabes. Sí, de hecho me animé a escribir como un título porque estuve jugando el otro día, escribí un par de párrafos y lo primero un poco que puse fue el dolor persiste, digamos, porque hoy lo veo a mi viejo, a mi tío, hablé con la hermana a quien asesinaron y están tristes, tienen el dolor intacto. No tengo duda. Como si no hubiera pasado, han pasado 52 años, entonces un poco ese es mi filtro también de cómo ver a mi familia del pasado, que sufrió una banda, y hoy los miro en presente y es lo mismo, digamos, el dolor está ahí. Tengo un machete. Dale. Y hablando de humanidad, quiero llevar la charla un poco de vuelta a eso. Soy fanático del podcast con el que creo que estamos haciendo esta intención de podcast nosotros, que es un poco la profundidad, la tranquilidad, como si fuera símil a leer un libro. Uno cuando lee un libro, de hecho, tomé esta frase de grandes fanáticos de la literatura, que es que leemos para saber que no estamos solos. Entonces, yo creo que la relación que uno tiene con la literatura es un poco eso. Si a mí me gustan las historias de Reyes o me gusta leer sobre actuación, siempre voy a saber que tengo una actividad para no sentirme solo. Si me quedo solo en el mundo, no voy a estar solo. Voy a estar con un libro de actuación o un libro de... y creo que el podcast es símil comportamiento libro, porque uno se pone los auriculares, escucha en profundidad a personas hablando y está en esa soledad y no se siente solo. Entonces soy fanático de varios podcasts y hay uno que me gusta mucho que se llama Aprendemos Juntos. Es del BBVA, un banco importante que fomenta la educación a través de charlas y podcasts muy bueno. Y la literatura está muy presente en esos podcasts. Y en uno habla Antonio Basanta, después búscalo, un crack de la literatura, un gran gestor cultural alrededor de la literatura. Y él en su podcast de 1 hora y media dice: la palabra escribir existía antes que la escritura. Y significaba escribere en latín, que es bordar. Quien escribe borda sobre un tejido, textum, o sea, un texto, con hebras de lino que le llamamos líneas, dice el chabón. Y dice que leer también tenía otro significado diferente al que nosotros hoy aceptamos, que es cosechar, recolectar. Entonces, de alguna manera uno va siendo como un recolector de lo que escribe el escritor. Con esta introducción, ¿qué nos vas dejando, Peter, con tu literatura? ¿Viste? Tipo, ¿qué vas sembrando para que otro coseche? ¿Qué te gusta dejarnos para que nosotros vayamos ahí curiosos a recolectar? Está media pesada la pregunta, pero... mira, me parece que depende mucho de qué etapa de mi vida. En esta etapa de mi vida... todo lo que estoy escribiendo me parece... O sea, estoy investigando mucho de un libro que ya lo termino, probablemente el mes que viene. Bien. Sí, gran momento. 5 años y medio ya llevo. Y creo que ese libro, puntualmente, es súper interesante. Es un libro que yo siempre me hubiese gustado leerlo y por eso lo hice. Así que en ese caso voy a hacer un montón de data, de esa data que no sirve para nada, pero sirve un montón, que a uno le encanta saber, o por lo menos a mí me encanta saber, en este caso, cada uno de los países del mundo. Pero
No sé si dejaré algo, no está lejos de ser mi intención, pero yo tengo una teoría en cuanto a la extensión de lo que uno escribe. Yo creo que las frases pueden ser, siempre digo que las frases son como los besos. Los cuentos son como un chongueo y las novelas son como un romance, porque cuando uno lee una novela, si es una buena novela, vos por ahí estás un mes, que estás todo el mes adentro de esa novela y estés laburando o haciendo lo que sea, estás con esa sensación y querés saber qué pasó y demás. Y con el cuento, por ahí está un personaje, te podés enamorar un poco de un personaje, pero no te da el tiempo total para que vos te enamores de ese personaje. A mí me ha pasado con novelas que he dicho, ¿cómo no existe esta persona? ¿Cómo no la conozco? Qué pena que nunca voy a conocer a este personaje. Con el cuento por ahí no te da tanto el tiempo. Y con la frase entra y sale, ¿viste? La lees y decís, uy, qué bueno, y seguís con tu vida. Yo traté de combinar un poco de las dos primeras, porque novelas escribí 2, pero no son buenas novelas. Capaz que algún día vuelvo a eso, no lo sé. Pero sí creo que el formato del cuento es lo mejor, es lo que más me gusta leer y es lo que más me gusta escribir. Porque te da... te ponen un plan por ahí de 20 minutos, media hora o una hora de una historia, y terminaste de leer y te fuiste con una historia nueva en la cabeza, en la que el personaje sí se desarrolló, sí te lo imaginaste, estuvo ahí, y puedes pasar a otra cosa, digamos. Yo justo tuve la suerte hace, no sé, 2 semanas de comprar un libro de la que creía que era una autora inglesa y resultó ser porteña. Una bestia, como escribe, y escribe cuentos. Y hace una semana leí un cuento que escribió ella y fue la primera vez en mi vida que lloré después de haber leído algo. Me interpeló muchísimo lo que escribió en el cuento y le mandé un mensaje para agradecerle. No sé si lo leerá o no me importa. Me quería sacar de adentro el gracias también, que lo tenía. Y dije, qué maravilla que haya gente que pueda generar esto, porque ese cuento yo hasta que me muera me voy a acordar de ese cuento. Y hay personajes de libros que hasta que me muera me los voy a acordar y en mi cabeza existen. Y eso me parece algo que casi no se puede lograr de otra manera. Es como Harry Potter. Harry Potter existe. Para todos los que vimos Harry Potter existe. Yo leí uno de tus libros de cuentos y me acuerdo de un personaje. Te lo voy a describir, a ver si no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo lo esencial. Una señora grande, con mucho aspecto de inocencia, que era tremenda hija de puta con los chorros, que le encantaba acribillar chorros. La amo. Esa señora la amo con toda mi vida. Ese fue uno de los cuentos más entretenidos que escribí en mi vida. Ese cuento está en el libro que te traje. Nada del otro jueves. Peter Cubillos, lo tengo acá. Muchas gracias, Peter. Me encanta, lo voy a leer con... Esa señora, a mí me pasó en un momento de mi vida en el que dije, ¿qué pasa si la casa de una persona fuese una gran trampa para ratones, donde si la gente entra a tu casa a robarte y la boleteas, es defensa personal? Entonces dije, ¿qué pasa si un tipo, o una señora en este caso, abre su casa con todo el lujo que tenga dentro de la casa y te dice, vení a robarme? Entonces viene medio por ahí. Me pareció muy entretenida la propuesta. Claro. Y después, lo que te pasa mucho cuando escribís, y si algún día escriben ficción les va a pasar, es que vos desarrollás un personaje que después empieza medio a tomar las riendas de la historia. Es como, ya este personaje no puede hacer cualquier cosa que yo quiera. Hay cosas que tienen una idiosincrasia, ¿no? Tiene una forma de pensar y de vivir. Entonces, hay cosas que las elige el personaje, por así decirlo. Y eso es re loco. Me pasó en otro de esos cuentos que se llama El Impostor, que fue el primer cuento que escribí de ese libro, que es un tipo que tiene otro tipo que se llama exactamente igual que él, en un pueblito de muy poquitos habitantes. Y un día la mujer lo deja por el otro tipo que se llama igual que él. Y el tipo explota. Y me parecía tan gracioso pensar en un tipo que
no ha tenido ningún tipo de aventura en su vida porque vive en un pueblito y de repente le pasa esto y para él es el mundo. Claro. Entonces, el cuento es el mundo que arma el tipo Claro. de alguien que se llama igual que él, ni más ni menos. Así que bueno, nada, eso es lo que tiene por ahí la literatura y lo que me entretiene tanto, porque por ahí a veces me pongo a escribir el cuento y me tengo que ir y me quedo todo el día pensando, quiero volver a terminar de escribir esta situación en la que ya sé lo que quiero que pase, pero no puedo porque estoy, no sé, trabajando, ¿viste? Así que eso también tiene mucho para mí la literatura, es un descanso del día a día, de la vida en general, un rato para mí. Muchas veces, y se lo decía en el taller que hicimos la otra vez, muchas veces escribo cosas muchísimas veces, cosas que no voy a publicar nunca, o que las borro, en donde puteo a alguien, por decirte algo, o me puteo a mí, o desgloso una situación que me parece una cagada, ¿viste? Hago una especie de catarsis ahí, después lo borro, ya está, ya lo dije, no me importa. Y muchas veces eso lo puedes transformar en un cuento. Uh-huh. El cuento o el relato breve, creo, tiene esto de que expande mucho más de lo que avanza. En el teatro siempre hablamos de estas dos cuestiones que nos ayudan mucho, es cuando tenés que avanzar en una improvisación o en una obra, donde notás que tiene que avanzar la historia, lo más notorio es lo cronológico, que la novela exige esto, ¿viste? Como hay momentos que tenés que ir avanzando porque el personaje se mueve, los días pasan, pero el relato me parece que como fructífero tiene eso de que es puro ensanche. A este tipo tenía una vida normal, nunca le había pasado nada, vive en un pueblo chiquito y su mundo fue que en otro lugar alguien se llamaba igual que él. Entonces ahí expandís eso a donde más da. Y que yo lo relaciono mucho con el teatro porque es lo que admiro y me encanta, que es eso, es más allá de lo que está pasando, de lo que cronológicamente me cuenta esta película o esta obra de teatro, ¿dónde hay un ensanche? O sea, ¿qué me quieren decir? Sí. ¿Qué me esconde? Porque este tipo, si le pasa eso, es porque algo esconde. Y bueno, puede ser su vida aburrida, no lo sabemos, hay que leerlo, pero digo, me parece que ahí hay una crema, ¿no? En el relato corto. Sí. Yo cuando leo a Marco de Nevi, no sé si es justo un ejemplo de relato corto, pero Ceremonia Secreta, sí, van avanzando las cosas, hay una cronología, pero es todo el tiempo el ecosistema que me generó, el ensanche de todo. Absolutamente. De hecho, una de las buenas cosas que tienen los cuentos es que la longitud del cuento puede ser una hoja. O 25. O sea, no hay una... Entonces, uno llega hasta donde llega. A mí me pasó en este libro que compré hace poquito, de Samantha Schweblin, creo que es el apellido. Sí, la tengo. Espectacular como escribe. El primer cuento del libro, la primera escena, es una chica que empieza diciendo: salto al agua desde el puente con piedras atadas a mis pies. O sea, no puedes dejar de leer a una persona que se está suicidando. ¿No? Hasta ver qué pasa, por lo menos. Entonces ahí te das cuenta qué buena escritora que es, porque lo primero que hace es meterte en situación de una situación de la que no vas a dejar de leer. Entonces te atrapa. Que es algo que ahí te das cuenta quién escribe realmente bien y quién no. Y cuando empezás a escribir y a leer mucho, te empezás a dar cuenta de esas cosas. Por ejemplo, antes no pasaba. Yo leía El Castillo de Kafka la otra vez y las primeras 25 hojas no pasa nada. Otra cosa que creo que es muy curiosa de la lectura es que nos ayuda a conocer a los humanos. Claro. Imagínate leer cosas de hace, no sé, Homero, que se escribió, no sé, en el año no sé cuánto antes de Cristo, 1000, ponele, capaz una burrada, pero ponele, y de repente, no sé, lees a... ¿Cómo se llama el psicoanalista? John Katzenbach. No decía ese, pero... a Rolón, okay. decía. Ok. Sí, pero... Lees a Homero y a Rolón. Exacto. O lees Humberto Eco, El nombre de la rosa, y entendés... Era leer ese libro para entender lo que representaba a la Edad Media, la Edad Oscura, digamos. Ajá. Entonces vos leías eso como un ensanche de lo que pasaba para que entendieras cuáles son las características de la Edad Media, por ejemplo. Y nada, eso, me imagino que creo que no he hecho mucho el ejercicio. Ahora voy a leer un libro de antes y uno de ahora y voy a ver justamente esto de
¿Qué cosas tienen en común los humanitos de hace 3000 años con los de ahora? Y está la respuesta ahí, en la lectura. 100%, y eso es una de las cosas más lindas de la literatura, que vos podés comparar. No hay efectos especiales en la literatura. O sea, el que escribió hace 3000 años y el que escribe hoy están en igualdad de condiciones. Y eso está buenísimo. Y es un poco lo que decías vos recién. O sea, capaz que podés hasta ver psicológicamente 2 libros que hablen de la psicología del ser humano en 1000 años de diferencia y deben ser muy parecidos en un montón de cosas. Eso está bueno. Yo le regalé a mi hermano hace poquito un libro de Marco Aurelio y tiene 1700, 1800 años ese libro, o más, 2000 años tendrá, y es súper actual. Propongo que terminemos acá el capítulo y nos vayamos a tomar un cafecito. Sí, dale. Tenía una en el tintero. ¿Cómo volvieron los clásicos, no? Séneca. Nunca se fueron. Nunca se fueron. Somos nosotros los que nos estamos acercando a esa etapa de la vida en la que aparece. Porque si tú tenés 20 años, Séneca no apareció todavía para vos. Claro. Va a aparecer entre los 30 y los 40. Y sin duda hay una cuestión comercial, obviamente, de empujarlos. Pero sí, Aristóteles hoy en día, ¿cómo se vende, no? O los estoicos, por ejemplo. La realidad es que la gente compra autores, no libros. Bien. Esa es la realidad. Chiquitita, técnica. Estudié publicidad o marketing y mucho el copywriting, ¿viste? El escribir para persuadir o la retórica. Y algo que me quedó muy presente es no utilices adjetivos. Utiliza sustantivos y verbos porque das acción, porque es concreto y porque los adjetivos son de los grandes escritores y pertenecen a la literatura, dijo ese profe de copywriting. Y yo lo repito, ¿sabes cómo? Porque suena tan bonito y porque es verdad. Porque si yo te digo, este podcast está maravilloso, no, y cuando lo escuches te vas a sentir sensacional. Porque lo que pasa, no estás diciendo nada. Entonces, ¿cómo te llevas con los adjetivos? Con el copywriting. Con el copy, con lo publicitario y con esto que acabo de decir de... Es verdad que es más real el sustantivo, el verbo, que da tracción, que da movimiento, que da cuestión concreta. Y mierda, cuando voy a utilizar un adjetivo, hay que ponerlo bien. Sí, es totalmente cierto. Inclusive lo podés ver en... Viste que vos seguramente lo tenés por la actuación, pero es más fácil hacer llorar a la audiencia si vos intentás no llorar que si llorás. Básicamente es mucho mejor estimular la imaginación de quien lee con un indicador de lo que puede pasar sin decirle lo que pasa, o lo que está pasando, o lo que tiene que sentir, y esperar que la persona, digamos, llegue hasta ahí sola. Porque si llega hasta ahí sola, la emoción es mucho más fuerte. Entonces, nosotros siempre hablamos de el arma de Chekhov, que es un concepto del 1900, donde Chekhov siempre escribía, lo tenés que haber visto. Es muy tomado para el teatro, Chekhov. Claro, si vos ves en una película un arma en un cajón, y en algún momento lo van a usar el arma, si no la filman. Bueno, esto no me hagas un plano de un arma, claro, así después. Esto es más o menos lo mismo con los libros. Si yo nombro un arma en un libro es porque ese arma se va a usar. Si no la nombro, bueno, más o menos lo mismo con todo. No escribas al pedo. Antes se escribía mucho al pedo. Se hablaba de los colores de las paredes, del color de la planta y qué sé yo. Y hoy eso es lo que ha cambiado mucho en la literatura. Se va derecho a lo que interpela y a ponerte en acción a vos tu cabeza. Gracias, Peter. No, gracias a ustedes por invitar. Gracias. Un placer. Gracias. Nos vemos la próxima masterclass. Chau, chau.